Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Durante los últimos años y especialmente durante estos últimos 2 años de pandemia, hay muchos que vienen afirmando con, digamos, contundencia de que se ha producido una digitalización de la economía, pero dentro de esa digitalización de la economía también se ha producido un fuerte avance muy grande de lo que se suele llamar las monedas digitales o la economía digital, pero específicamente las criptomonedas, y esto atado además a un sistema que se llama el blockchain. Para entender de qué se trata tanto las criptomonedas como el blockchain, hablaremos hoy con un conocedor de este asunto que es Mauricio Tobar, uno de los investigadores más importantes asociados a la Universidad Nacional, reconocido nacionalmente por su trabajo en blockchain y asuntos relacionados con el blockchain, y que es uno de los que más conocen sobre las criptomonedas en el país. Pues Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico hoy. Carlos, muy agradecido. Es un honor volver a estar en tu programa, en Punto Crítico, que he tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente, y un gusto compartir sobre este tema fascinante como son las criptomonedas. Mauricio, quiero arrancar con una pregunta de alguien muy extraño, de alguien, bueno, no sabemos si es alguien o es un conjunto de alguienes, por llamarlo de esta manera bárbara, que es Satoshi Nakamoto, que en octubre de 2008 publicó un artículo planteando la posibilidad de crear una especie de moneda libre digital a través de las cadenas de bloques, los blockchains, y que suponía una especie de revolución económica importante. Y además incluso The Economist llamó a esto la máquina de la confianza. Quiero arrancar preguntándote por algo muy simple. No sabemos, y creo que tú tampoco debes saber quién sea Satoshi Nakamoto, pero ¿qué es lo que proponía esta persona o este conjunto de personas con el nombre de Satoshi Nakamoto? Sí, es muy interesante lo de Satoshi Nakamoto, porque es un personaje, como bien dices, que no sabemos si es un hombre, una mujer o un conjunto de personas, pero que utilizaron este seudónimo para presentar ese artículo científico. Si ustedes lo ven y ponen el artículo, el white paper de Bitcoin, lo pueden consultar cualquiera de ustedes, además se lo recomiendo porque es muy interesante, donde planteaba la solución a un problema que se venía presentando. Y miren que se da en el 2008 en el contexto de la crisis económica mundial, generada en gran parte por malos manejos en Wall Street, y que derivó pues también en toda una crisis inmobiliaria y demás, donde él planteaba un mecanismo para, por primera vez en mucho tiempo o en varios siglos, poder hacer transacciones persona a persona sin necesidad de intermediarios, y que esa confianza, y por eso lo llama The Economist la máquina de la confianza, esa confianza que normalmente depositamos en instituciones financieras, en bancos, etcétera, la pudiéramos depositar en una tecnología. Y así es como nace la propuesta de Bitcoin, como bien planteas, en octubre 31 de 2008, y él o este grupo de personas lo ponen a correr técnicamente el 3 de enero de 2009, es decir, 3 meses después de plantear el artículo científico. Ellos empiezan a desarrollarlo, empieza a crecer esta red de básicamente transferencias persona a persona gracias a esta tecnología, y a hoy podemos contar que tiene 12 años donde ha funcionado, donde a pesar de que tiene más de medio trillón de dólares almacenados, no ha podido ser hackeado, funciona muy bien y efectivamente permite hacer transacciones persona a cualquier lugar del mundo de una manera más eficiente, más económica y más rápida. Por ejemplo, ve las opciones que tenemos con casas de giros, entre otras. Entonces, y además, algo tal vez de lo más importante que plantea este white paper o esta propuesta de Satoshi Nakamoto, es que nos permite tener el control sobre tu dinero. Ya no tenemos que depositarlo en un banco donde el banco empieza a tener una deuda con nosotros sobre ese dinero, sino que nosotros lo manejamos y solamente nosotros podemos utilizarlo y nadie más lo puede usar. Esto está montado, Mauricio, sobre una propuesta de P2P o P2P, de par a par, y que se supone que una de las grandes propuestas o una de las grandes promesas, mejor, de este sistema es la transparencia en las transacciones bancarias o en las transacciones comerciales, mejor más que bancarias, porque de hecho se supone que lo que va a eliminar son los intermediarios, y de hecho va a eliminar se supone que la propuesta es eliminar a los bancos. ¿Qué tan transparente se supone que es este asunto? Es tan transparente que nosotros podemos ver hoy
todas las transacciones que se han dado durante los últimos 12 años y no han podido ser modificadas. Entonces ese es el nivel de transparencia. Ahora, también hay quienes dicen, pero yo además quiero saber quiénes han estado detrás de esas transacciones. Eso sí no es tan fácil de saber. Esta red de Bitcoin es pseudoanónima. Nosotros podemos ver de dónde va el dinero de un lugar a otro, pero están protegidos por criptografía y por, digamos, lo que se llama la llave pública, llave privada, que básicamente es como tu correo electrónico, donde solamente tú puedes acceder a la información interna del correo electrónico, pero tú puedes publicar tu correo electrónico. Lo mismo, tú puedes publicar tu llave privada, tu llave pública, perdón, pero el único que puede acceder es quien tiene la llave privada. Entonces, por eso la pseudoanonimidad, pero es la total transparencia, porque en esa red no se pueden, la seguridad es tal que en estos 12 años no se ha podido modificar una sola transacción. Todos podemos ir a ver en el momento que queramos esas transacciones. Lo que no siempre podemos ver es quién está detrás de esa transacción y obviamente, evidentemente eso para reguladores y demás genera algunas tensiones. Ahí entramos a un debate muy importante y es algo así como la diferencia entre monedas virtuales centralizadas y monedas virtuales descentralizadas. Y además ahí aparecen, por lo menos hasta hoy hay 3 o 4 monedas, criptomonedas reconocidas. Bitcoin, que es una, la otra es Threadcoin, que es la que ha venido proponiendo el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la otra el Ethereum, y una, por ejemplo, que ha tenido un éxito relativo desde los gobiernos, que es la de Túnez, que es el eDinar. Más allá de este asunto, ¿qué tan real es la capacidad o no de contener crisis económicas asociadas a este tipo de monedas? Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que no conozco mucho sobre la del MIT y sobre la de Túnez. Entonces puedo hablar de Bitcoin y Ethereum, que cada una tiene una propuesta de valor diferente. Digamos, Bitcoin lo que pretende es ser como una reserva de valor, además de en el futuro un medio de pago, pero y me importa mucho mirar ese tema de reserva de valor para lo que tú dices de crisis. Pero mencionando rápidamente Ethereum, lo que pretende ser más una plataforma de propósito general para poder programar software como lo hacemos normalmente, pero de una manera descentralizada. Entonces es lo que se llaman los contratos inteligentes o smart contracts y tiene un objetivo diferente a Bitcoin. En el caso de Bitcoin y comparándola con las monedas tradicionales como el dólar, como el peso colombiano, pues tiene unas particularidades que son muy interesantes y es que a diferencia de tener un banco central donde tú puedes definir una política monetaria, si quieres cada semana, cada mes o cada trimestre, y donde ciertas personas pueden decir qué cantidad de dinero va al mercado o puedes manejar las tasas de interés y demás. En Bitcoin, la emisión de moneda está establecida por el código y tampoco se puede modificar. Cada 10 minutos, inició Bitcoin en el 2009, emitiendo cada 10 minutos 50 Bitcoins. A los 4 años bajó a 25 Bitcoin cada 10 minutos. A los 4 años volvió y bajó a 12.5 Bitcoin y recientemente el año pasado volvió a bajar, que es 4 años después, a 6.25 Bitcoin. ¿Eso qué significa? Que la emisión de Bitcoin cada vez es menor y eso lo que implica es que la inflación es una moneda deflacionaria porque la inflación en gran parte se da y lo estamos viendo en este momento en Estados Unidos, donde en junio se dio un reporte de una inflación del 5.3% en Estados Unidos debido a las grandísimas emisiones de dinero que tuvo que hacer la Reserva Federal para poder inyectar liquidez tanto a las empresas como a los ciudadanos a raíz de las cuarentenas que se tuvieron que dar. No fue el único caso, también pasó en Europa. Pero las consecuencias de esa gran emisión de dinero resultan en inflación, es decir, ahora el costo de vida en Estados Unidos es mayor debido a esa y otras razones, pero principalmente esa gran emisión de dinero, y eso no es posible con Bitcoin, porque Bitcoin tiene una emisión fija y casos de emisión extrema como Venezuela o Argentina, pues podemos ver qué consecuencias tienen y desde ese punto de vista empieza a ser una alternativa también muy interesante para los ciudadanos para tener una opción de reserva de valor, sobre todo en países donde te empiezan a restringir el acceso a esas monedas como el dólar, como pasa en Venezuela y Argentina precisamente en nuestra región. Una pregunta técnica, Mauricio. ¿Criptomoneda y blockchain son lo mismo o no son lo mismo?
Nacen casi al tiempo, o sea, nacen al tiempo con Bitcoin. Desde ese punto de vista, blockchain se empieza a plantear a partir del libro blanco de Bitcoin, y básicamente blockchain es eso, una cadena de bloques, es la traducción. ¿Y por qué es importante dentro del diseño de Bitcoin y de otras criptomonedas? Y es porque ese cierre que yo les comento cada 10 minutos se da por bloques de información temporales que van integrando transacciones, y que una vez se cierran, hace que criptográficamente esté seguro de ahí para atrás esa cadena de bloques, y cada vez se van sumando bloques con más transacciones. Entonces es al final un mismo origen, pero tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, podemos tener blockchain más allá de las criptomonedas, utilizarlo en otros casos de uso, como para asegurar información en el sector público, como por ejemplo para registro de tierras, para muchas otras cosas. Pero también las criptomonedas, como vimos, tienen smart contracts, tienen una gran cantidad de aplicaciones. Entonces, a pesar de que tienen el mismo origen, pueden utilizarse de diferentes maneras. Algunos economistas, sobre todo del MIT, por ejemplo, han hecho una crítica fuerte a las criptomonedas, diciendo frente a la pregunta de ¿son monedas o no son monedas en el sentido del sistema monetario, e incluso en el sentido de lo que significa que haya una moneda como tal? Y una de las críticas es que el dinero, en sentido, digamos, convencional, tiene por lo menos 4 características. Siempre permite todo tipo de transacciones en cualquier momento. Se puede depositar valor en una moneda, en un dinero, una forma de dinero o en una moneda específica. Es una unidad contable constante y además tiene respaldo en la economía real. Y lo dicen frente a las criptomonedas porque primero no tienen un respaldo en la economía real, según digamos esta perspectiva, y segundo, no son necesariamente disponibles para transacciones constantes y permanentes. ¿Cómo establecer la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, ya claro que yo me dedico a la tecnología, pero que sin duda he venido teniendo que aprender de economía, y me perdonarán los economistas si lo simplifico demasiado desde mi punto de vista de ingeniería. Pero sí, no, tienen razón que desde esas definiciones del dinero, las criptomonedas y Bitcoin evidentemente tienen algunas falencias. Uno, pues no es unidad de cuenta, no es que donde salgamos ya nos den precios en Bitcoin, pero ninguna moneda nace como de esa manera, y es muy probable, como ya empieza a pasar en El Salvador, que esa situación empiece a cambiar. La segunda crítica, que también es muy válida, tiene que ver con la alta volatilidad que tienen las criptomonedas. Y es que si yo hoy tengo algo con lo que puedo comprar un pan, pero mañana puedo comprar medio o dos, pues es difícil realmente que yo pueda confiar en algo así. Eso tiene que ver también con la juventud y la poca liquidez que tienen estas criptomonedas relativas con respecto a la liquidez, por ejemplo, de las otras divisas, ¿no? Del dólar o de otras divisas, pues tiene una liquidez menor, y entonces un movimiento de dinero puede modificar muchísimo el precio, y eso genera esa altísima volatilidad que se da simplemente por oferta y demanda. Cuando hay un gran apetito, el precio sube; cuando hay desconfianza, el precio baja. Y esa palabra de desconfianza me parece que es importante para hablar sobre el tercer elemento, porque claro, tú puedes decir, si no está respaldado por un Estado, entonces no es moneda. Pero el dinero respaldado por el Estado existe hace apenas 4 siglos. Antes de eso existían otras formas de dinero respaldados antes por el oro. Hasta el año 71 ese par se rompe, ya no hay respaldo en el oro, y básicamente lo que confiamos, o las monedas locales de los países, valen lo que valen precisamente por la confianza que tenemos los ciudadanos en que valgan o no, entre otros factores, por supuesto. Todo está dado al final por la confianza, y lo mismo pasa con Bitcoin. Si mucha parte del mercado empieza a pensar que por las características de esa moneda, por la tecnología, va a tener mayor valor en el futuro, vale. Si no lo creen, va a valer menos. Igual que pasa con el peso argentino, con el peso colombiano, que a propósito que estamos por encima de los 3.900 pesos con respecto al dólar, pero miren que también empieza a pasar con el dólar. Entonces, una relación de confianza, y podrás decir, no, pero es que detrás hay un banco central y detrás hay una industria. Preguntémoslo a los hermanos venezolanos si ese es un suficiente argumento para decir que una moneda respaldada por un banco central es suficiente para declarar la moneda, y que el bolívar nos demuestra exactamente lo contrario. Aquí aparecen otros 2 temas que son muy interesantes, bueno, 3 que son muy interesantes, y voy a ir uno a uno. El primero es, muchos expertos en narcotráfico han señalado que las criptomonedas han servido, por ejemplo, para esconder capitales ilícitos dentro de las transacciones virtuales.
¿Esto es cierto? Es cierto, por supuesto que como cualquier herramienta se puede utilizar para hacer el bien y para hacer el mal. Ahora, lo que tenemos que irnos a ver es en la magnitud y en los números. Los estudios muestran que ese valor hace un par de años del porcentaje que se identifica que se utiliza para actividades ilícitas está por debajo del 2% y recientemente incluso está por debajo del 1%. Si nosotros comparamos eso con el porcentaje que se tiene estimado de que pasan actividades ilícitas por el sistema financiero tradicional, está por alrededor del 2% también esas actividades ilícitas. Y pues hace 3 años vimos el escándalo grandísimo sobre el FinCEN, donde las entidades bancarias conocían de actividades de lavados de activos y aún así se permitieron. Eso no significa que el sistema financiero tradicional sea malo. Eso tampoco significa que Bitcoin y las criptomonedas sean malas. Son herramientas que se pueden utilizar para el bien y para el mal. Pero si ustedes ven en proporción la cantidad de volumen que mueve el sistema financiero y le sacas el 2% a la cantidad de volumen que mueven las criptomonedas, que es muchísimo menor, y le sacas el 2%, el problema más grave está en el sistema financiero tradicional. Pero eso no es lo que sale en los medios. Y ese es el tipo de análisis que debemos ver y debemos dar para solucionar algo que creo que todos estamos de acuerdo, y es prevenir esas posibilidades de actividades ilícitas alrededor de cualquier herramienta, ya sea el sistema financiero tradicional o ya sea de las criptomonedas. Ahora, ¿por qué ese porcentaje en criptomonedas baja? Por lo que hablamos al comienzo de esta conversación, por la transparencia que hay en el sistema. Todas las transacciones que se hagan, y si tú eres una persona que lo está haciendo o alguien que lo está haciendo de manera ilícita, esa transacción va a quedar registrada y no se va a poder eliminar. Eso significa que tal vez con la tecnología de hoy no podamos saber que eras tú quien estaba detrás de esa transacción ilícita, pero con la tecnología del futuro vamos a poder analizar esos mismos datos. Los delincuentes se han dado cuenta de eso y prefieren hacerlo por otros mecanismos. Es más, el mecanismo más utilizado para hacer lavado de activos y actividades delictivas son el dólar. Es lo más utilizado porque eso, digamos, el dólar en efectivo, porque no es trazable, no se puede trazar. En cambio, con estas tecnologías sí se puede hacer y por eso cada vez son menos utilizadas para actividades ilícitas. El segundo punto que algunos han señalado es que las criptomonedas establecen una barrera de entrada para los individuos comunes y corrientes y que se requiere una especie de conocimiento fuerte en asuntos computacionales, que se requiere una capacidad de cálculo matemático, que no cualquiera puede ser un minero, como se le diría, al manejo de las transacciones y de los nodos y la autenticación, y que en consecuencia es excluyente. Y obviamente comparado con el dinero tradicional, pues marca un asunto fundamental, es que las criptomonedas exigen, por ejemplo, alfabetización fuerte, mientras que el dinero tradicional, muchas personas que pueden ser analfabetas pueden ser inmensamente ricas sin necesariamente pasar que se le establezca una barrera de entrada en el sistema. ¿Cómo, esto qué significa? No, es una crítica muy válida, pero también hay que verla desde perspectiva, ¿no? Ninguna tecnología nace adoptada, entonces desde ese punto de vista, cuando están haciendo una tecnología, obviamente un argumento sencillo es decir, pero es más utilizado lo que estamos utilizando ahora. Por supuesto, eso siempre va a pasar y es válido. Eso no significa que no tengan razón en decir que las criptomonedas requieren un nivel técnico en este momento para ser utilizadas, al igual que lo requería el Internet hace un par de décadas, donde nos conectábamos. Carlos, ¿tú recuerdas a la pared con la llamada telefónica y sonaba tiruriru? Y si queríamos bajar una imagen, entonces veíamos cómo el pixel iba bajando y íbamos por un café, nos tomamos el café y el pixel seguía bajando y demás. Y era muy complejo de utilizar, era difícil conectarse. Y ahora podemos, mira, estamos haciendo este programa en 4K, la experiencia es muy sencilla de hacerlo, y mi abuela utiliza WhatsApp y ni siquiera tiene que tener una fricción para conectarse a Internet. Entonces, es un proceso en el desarrollo tecnológico y en el futuro mediano, tampoco creo que sea en 3 meses ni en un año, pero sí en unos 5 años, vamos a estar utilizando todos criptomonedas de una manera que ni siquiera lo vamos a notar, va a ser muchísimo más fácil. De eso no solamente se encarga la ingeniería, sino también el diseño, de poner a conversar de manera sencilla al usuario con la tecnología, pero es un proceso, es inevitable y tenemos que, primero, siempre pasa con cualquier desarrollo tecnológico, los que nos llamamos geeks o más arriesgados también y que nos dedicamos a la tecnología, entramos primero, ayudamos a desarrollarla
y en la medida en que se va haciendo más sencilla, va entrando el ciudadano del común hasta que llega a mi mamá o a mi abuela. La otra pregunta o el otro problema que hay que señalar a algunos, que esto sí, digamos, tiene que ver con toda la telefonía contemporánea, los teléfonos inteligentes, etcétera, y es que las criptomonedas suponen, igual que todo tipo de transacción bancaria virtual, una pérdida de libertad. Y una pérdida de libertad porque obviamente lo que hay es un seguimiento uno a uno de los individuos. Y aparecen países como India, como Canadá, por ejemplo, donde los homeless tienen datáfonos para el aporte o la limosna o la caridad, como se le quiera llamar. En Finlandia todos los individuos parecen estar claramente seguidos por el Estado, etcétera. Y esto además de la edad, cuando la criptomoneda se convierte en algo manejado por el Estado, parece ser que se pierde la promesa de libertad y del P2P o del P2P, P2P, y que en ese contexto aparece una especie de condición de mayor poder para el Estado y mayor control sobre los individuos. Sí, por eso son tan importantes estas propuestas de criptomonedas que incluyen privacidad, ¿no? Porque, digamos, es un conflicto permanente entre el control y la libertad. Digamos, los ciudadanos nos gustaría tener, no a todos, pero una gran parte mayor libertad, y los gobiernos y los estados pues quieren tener un mayor control, cada uno con las justificaciones diferentes. Entonces, Bitcoin plantea, por eso yo hablaba al comienzo del programa del semi-anonimato, de la posibilidad de hacer transacciones persona a persona, pero protegiendo nuestra privacidad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros compramos o quien transamos habla mucho de nosotros. Y lastimosamente pueden haber procesos de vigilancia, como muy bien lo planteas, por parte de actores que quieren tener mayor control sobre la sociedad. También han salido unas propuestas de, digamos, criptomonedas desde los bancos centrales a nivel global, el Banco Europeo, China está liderando estos temas, Estados Unidos también lo plantea, también de cierta manera en respuesta no solamente a Bitcoin, sino también a las monedas estables descentralizadas que están siendo muy utilizadas a nivel global para hacer transferencias de valor, y también una propuesta que hizo Facebook de tener una moneda global en su momento llamada Libra, que ahora ha renombrado a Diem, pero que todavía no ha visto la luz del mercado. ¿Y cuál es la preocupación que yo también comparto contigo? Y es que cojamos el ejemplo de China. China ha demostrado ser tener un gobierno autoritario, el Partido Popular, que básicamente, para darles un ejemplo, en este momento con las aplicaciones que tienen como WeChat y Alibaba Pay, hacen seguimiento del comportamiento de sus ciudadanos y les tienen a partir de ese comportamiento un índice de comportamiento social. Y si los ciudadanos empiezan a opinar digitalmente a través de estas aplicaciones, que son las más utilizadas y que a propósito tienen cerrado el Internet en gran parte para que no puedan utilizar otras opciones, si empiezan a opinar en contra del Partido Popular o empiezan a ver películas que no está de acuerdo el Partido Popular, o en general empiezan a plantear ideas diferentes a la del Partido Popular, bajan ese nivel o ese score que tienen con respecto a cada persona, y si lo bajan lo suficiente, esas personas quedan limitadas para llevar a sus hijos a escuelas públicas, comprar tiquetes de avión o de tren, entre otras restricciones. Imagínate tú que ahora el Partido Popular también pueda restringirte el acceso al dinero, porque ahora el dinero puede ser digital de una moneda de banco central. Eso significa que tú no puedes comprar cosas, que tú no puedes transar con nadie, y eso casi que es una condena de muerte en la realidad. Entonces, por eso la importancia de tener opciones, por eso la importancia también de mantener el efectivo, porque es universalmente accesible, no te pueden limitar el acceso a él. Sé que suena un poco distópico y que digamos, no, que eso pasa en China, pero eso nunca va a pasar acá. No lo sabemos. Argentina pasó de ser el único país desarrollado a subdesarrollado, todos conocemos la historia de Venezuela, y puede que confiemos en el gobierno de turno, pero estamos a 2 años, 3 años, 4 años de una nueva elección y de un cambio de gobierno que puede llegar con esas nuevas ideas, que puede acceder a los datos y que puede tomar represalias lastimosamente. Por eso es muy importante tener opciones tecnológicas que protejan la privacidad, a pesar de que de cierta manera vaya en contra de muchas de las políticas que nos hemos impuesto por nuestro pasado alrededor de lavado de activos, financiación del terrorismo, drogas, etcétera. La privacidad es mucho más importante y tenemos que como sociedad escoger qué preferimos, si perder la libertad y la privacidad, o preferimos que haya un control mucho más fuerte sobre los ciudadanos con lo que eso implica.
Mauricio, ¿tu balanza se inclina a tener una perspectiva positiva o pesimista sobre las criptomonedas? Pues te lo contesto con que dedico el 100% de mi vida laboral al tema de las criptomonedas y es por una motivación de generar un impacto positivo en la sociedad, que estoy convencido que las criptomonedas pueden tener, sin esconder que pueden tener riesgos o que pueden tener aspectos para mejorar, pero estoy absolutamente convencido que son una herramienta que nos pueden ayudar a tener mejor acceso a servicios financieros, que nos pueden ayudar a tener mayor autonomía, que nos pueden ayudar como país a generar más oportunidades de negocio, a ser más y más transparentes, más rápidas, más eficientes todo nuestro sistema financiero, ya sea el de bancario oficial o todo lo que viene alrededor de cripto y blockchain, un poco más alrededor del emprendimiento. Entonces lo hago por convicción y por supuesto estoy más del lado positivo, pero no escondo que hay temas riesgosos por ver y cosas por mejorar. Mauricio Tobar, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico hoy, muy amable. A ti, Carlos, a todo el equipo de Punto Crítico, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Los esperamos en una próxima edición de Punto Crítico. Muchas gracias.